Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros teleaudiencias? Bienvenidos al canal del Grupo del Peso, la verdad. El día de hoy, entonces, lo que nos conmueve y que nos reúne es una refutación al super erudito académico, 1000 debates ganados, 2 derrotas, don Omar García. Sean todos bienvenidos, Eliseo, Ariel, ¿algo que decir antes de empezar nuestra refutación? Bueno, antes que nada, Sí, buenas noches a cada uno de ustedes. Y bueno, ahí sí que estamos aquí una vez más para presentar la verdad y ya sea que la acepten o que la rechacen. Adelante, Ariel. sí, por supuesto, lo que dijo Eliseo también, estamos para presentar una refutación en base a lo que Omar García, el súper erudito, tuvo un debate con un católico romano, tratando básicamente es una posición bautista, digo yo, más bautista, pero muchos se confunden al presentar a Omar García como calvinista, pero la realidad es que Omar García no es calvinista, sería más bien una especie de bautista particular, diría yo. Y en esta vamos a mostrar básicamente los errores que él cometió, más eh, utilizó argumentos más bien postulando lo que sería especulaciones, pero nunca pudo probar nada con la Biblia. Es lo que yo me pasé viendo en el debate y es lo que vamos a demostrar hoy. Bien, entonces lo que vamos a hacer, muchachos, es, cuando ustedes digan minuto tanto o algo, yo voy a presentar, ¿cierto?, el video, la fracción al minuto donde habló Omar García con este debate que tuvo con pseudo debate, porque no fue debate, y honestamente fue una de las peores cosas que yo he visto que alguien le llame debate, porque realmente no hubo debate, ¿ya? Eh, Entonces, con los micrófonos apagados, vamos a aguantar un minuto. Tú dices, necesito que vea el tal minuto, tal segundo. Lo vemos unos cuantos segundos, ¿ya? Y no sé a quién le gustaría partir. ¿A quién le gustaría Y partir? comienzo Ariel, yo. adelante. Sí. Bueno, me gustaría nomás comenzar esto del principio básicamente de la exposición de Omar García, que a mí me llama poderosamente la atención. Supuestamente que Omar tiene experiencia en debates, acá lo estoy viendo un poquitito. Al comienzo mismo, Omar García más o menos menciona, más o menos digo, como que da toda la responsabilidad al exponente católico romano de que el peso de la afirmación cae en el católico romano porque él afirma que María fue virgen. Entonces, como que la presión está más en el católico romano, es lo que Omar García decía, pero me llama la atención, pero si Omar García es el que niega la virginidad. Por lo tanto, hay una distribución de 50 y 50 entre el que afirma y el que niega. Y me llama la atención de que Omar García da a entender de que es mi oponente el que tiene, digamos, la presión de demostrar su afirmación, pero la afirmación de Omar García es lo contrario, que vendría a ser exactamente lo mismo. Esto menciona Omar García al comienzo nada más, no me acuerdo exacto el minuto, pero es al comienzo básicamente de su exposición. Y lo que me llamó un poquito la atención de eso, que Omar García como que quería desligarse un poco de eso, donde él básicamente hace exactamente lo mismo, dando argumentos especulativos, lo digo yo, pero nada sólido, básicamente. Y me gustaría comenzar con un versículo, especialmente de Lucas, el capítulo 1 y el verso 37 a 38, que dice, entonces María dijo, la sierva del Señor, hágame a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En 39 días fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, ahí la ve Elizabeth y continúa. Entonces vemos que María tiene una total posición de Dios completamente dispuesta a la voluntad de Dios. Digo, eh, entonces esta elección de Dios para con María es muy significativo, muy importante, porque María es una escogida de Dios, básicamente. Entonces, en este sentido de ser una elegida de Dios, cobra muchísima relevancia,
donde María es una sierva, se entrega como una sierva total. Entonces ella, digamos, está plenamente a las órdenes de su Señor en este caso. Y a lo que yo quiero dar a entender con esto es que, de que teniendo la posición de sierva y para con el Señor entonces es como ella misma se define, y no creo que como fue escogida para ser madre del Salvador, no creo digamos, quiera echar a perder esa bendición inmensa de alguna manera desobedeciendo al Señor. Sí, justamente por eso se mantuvo virgen para ser una... Es lo mismo que pasó con Pablo. Pablo también, al ser cristiano, al seguirle a Cristo, decidió ser célibe, recomendaba también a todos los cristianos ser como él, pero el que no aguante, el que se esté quemando por dentro, pues entonces que se case. Lo que yo digo es que esta posición del celibato tiene una alta relación en lo que vendría a ser una sierva o un siervo, en este caso, entre él y Pablo, pero veo que Omar García no le da esta definición, digamos, tratando de dar a entender de que María tuvo relaciones íntimas y también tuvo hermanos. Eso quisiera tocar un poquito más adelante. Pero quisiera comenzar con esto, que desde una posición de María estaba completamente dispuesta a las órdenes de Dios, así como también Pablo decidió ser vírgenes al estar completamente a la disposición de Jesucristo, que es su Señor, y decidió ser apóstol en ese mismo momento y compartir con nosotros apóstoles también. Sí, si me deja, ahí llegó don Gustavo Treyes. ¿Cómo le va, don Gustavo? Bienvenido. Saludos, don Gustavo, ¿nos escucha? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Cómo le va? Sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno, ¿qué tal? si nuestra teleaudiencia no lo sabe, aquí los cuatro somos de distintos países. Eliseo está es de Guatemala, pero en este instante está en Nicaragua. Ariel es de Paraguay. Don Gustavo nos está saludando desde Perú. Y yo, su servidor, estoy desde Chile. ¿Ya? Don Gustavo, ¿tiene tiempo o...? Por supuesto, sí. Tengo Ya, ahí unos minutos. perfecto. Dele nomás entonces, hable nomás. Bueno, buenas noches con todos. Saludos a los amigos, hermanos en Facebook, a nuestros hermanos también en YouTube, a todos los que son de bendición y también a los detractores como siempre, ¿no? El- bueno, hablando del tema, ¿qué tal? Hablando del tema de María, por ejemplo, que se está tocando. El asunto tiene que ver bastante con yo siempre lo digo así, ¿no? Como un trauma, ¿no? Como que hay un problema ahí, ¿no? Hay un trauma de qué, de que si Dios usó a una mujer, usó a María, ya lo están, en su percepción, lo están viendo como que, ya, vas a idolatrar a María, vas a venerarla, vas a ponerla como intercesora, como corredentora, cuando en realidad no se trata de eso. Se trata de la obra de Dios en una mujer, porque al Señor le plació así. Entonces no se puede sacar conclusiones y falacias de consecuencia, ¿no? Para negar la obra de Dios en una mujer. Si Dios le escogió a esta mujer, lo hizo porque ese fue su plan. Entonces, si nació de el Dios, si nació Dios Hijo, Dios lo vio y lo planeó de esa forma. Entonces, eh, no hay que ser como como yo dije un día, ¿no? A veces aprendices de apologista, como ese tal Omar García, ¿no? O más Rope Calo, tal vez, eh, que piensan que ya porque tienen un canal o se ponen a hablar en un video ya saben mucho, y se ponen a hablar cosas que caen en las falacias, ¿no? Por ejemplo, acabo de mencionar, ¿no? La falacia y consecuencia, ¿no? Si Dios usa a María, entonces ya consecuentemente yo defiendo la perpetua y original de María. Ya, tú estás adorando a María, la estás poniendo como co-redentora, como co-salvadora. Sí, ahí Entonces todo esto perdón, me perdona si le es un error, ¿no? interrumpo, me perdona si le interrumpo a don Gustavo, pero justamente usted ahí no es claro porque fue un pseudo debate. Yo no sé si usted lo vio completo. Yo lo vi 80%, no lo vi completo, pero la cantidad de falacias que hace Omar García es impresionante. Impresionante. Claro. Sí, justamente es eso, ¿no?
sería bueno que se le recomiende el libro, pues, ¿no? El libro de las falacias a Omar García, ¿no? Para que pueda Vamos, estudiarlo, sí, repasarlo sí, no, y perfecto. pues se presente mejor, porque a veces se convierte en un chiste lo que está hablando la persona, ¿no? A veces yo escucho también y uno se ríe, pues, ¿no? Entonces es mejor de regalar el libro, enviarle el libro por correo, no sé, hacerle una donación, sería bueno eso, ¿eh? Una donación para que pueda leer las falacias, falacia verecundia, falacia a silentio, el llamado a la ignorancia, que se llama el argumento de la ignorancia, ¿no? El ad populum, tantas falacias que hay, ¿no? Bueno, ahí está, ¿ves? Entonces nuestros hermanos que están viendo, hermano, aprendan las falacias, hermanos de Facebook, hermanos de YouTube, aprendan que son las falacias, le va a servir. ¿Quieres ser un apologista que tenga contundencia? Aprende las falacias. Entonces, a la hora que tú argumentas, no vas a hablar cualquier cosa, pues. Y no te van a decir esto y lo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque estás argumentando correctamente, conociendo las falacias. Entonces, yo lo recomiendo y sabemos que nosotros, bueno, el peso de la verdad recomienda siempre los libros y hablamos con base, ¿no? Con fuente, con fundamento, no hablamos por hablar y así se defienden los temas doctrinales, ¿no? Porque se tuvieron que dogmatizar justamente por causa de los herejes, ¿no? Se tuvo que dogmatizar las doctrinas, ¿no? Entonces, si yo como reformado niego una doctrina que no es, que es reformada, ¿qué termino haciendo yo? Estoy haciendo un chiste, ¿no? Estoy haciendo algo bien contradictorio y quedo mal parado. O sea, yo soy reformado y voy a negar una doctrina reformada. ¿Cómo es eso? Entonces, si vamos a hacer un video, hay que hacerlo bien, ¿no? Y muchos que nos escuchan, que nos van a estar viendo en el canal y que nos ven también en el Facebook, entonces, hermanos, hay que prepararse y no hacer ridículo en las redes sociales. Realmente yo quisiera tener más tiempo para poder hacer videos, para poder hacer debates así también. Entonces, al menos uno tiene que esforzarse, ¿no? Prepararse para hacerlo, ¿no? Si Dios le plació a María y Dios le levantó a María de esa forma, así fue. Es un milagro de Dios y la perpetua de Virginidad de María se mantiene en el tiempo porque ese fue el plan de Dios. No que María tuvo que tener relaciones con su esposo. No que María es una simple mujer. No que María es una sierva más. Dios le dio un propósito a ella, le dio a José como otro propósito más. ¿Cuál era? El de darle un hogar al Hijo de Dios. Ese era el propósito de Dios. El propósito de Dios no era que tuvieran más hijos, no era que tuvieran 5, 6, 7, 8 hijos. El propósito de Dios era dar un hogar al Hijo de Dios. Esa es la forma, el plan de Dios, del Señor para María y José. ¿Y por qué no incluso hasta pensar más allá, ¿no? ¿Y cómo fueron posibles de que si eran casados no tuvieran relaciones sexuales? ¿Que acaso no existe el don de continencia? ¿Acaso Dios no hace un milagro ahí? ¿Acaso Dios no haciendo milagros ahí? Entonces, la perpetua virginidad de María es una doctrina bíblica, una doctrina que se ha sostenido, es confesional, se sostiene a través de los años, a través de los siglos, y se mantiene y se seguirá manteniendo, ¿no? Para los que son verdaderos reformados y no los neo reformados. Y menos para los que no saben lo que es una falacia, pues, ¿no? Así es. Bien, no sé si Eliseo quiere seguir tú, porque yo tengo bastante cosas que decir. Yo creo que no voy a alcanzar a hablar todo, honestamente. Tengo Claro, muchísimas yo cosas. también tengo muchas cosas que decir porque en base a la ignorancia y también a la insensatez ocurren muchos desgravios como este. Y bueno, lo triste es que la gente por no indagar lo que es el contexto histórico, todo tipo de contextos, caemos en errores como este. Porque en el minuto 4 Omar García dice que la escritura no lo enseña. Bueno, hay ¿Qué que te ser, parece, qué te parece, Eliseo? Porque yo también quiero mostrar algo de minuto 4. Si colocamos ver el video de minuto 4 hasta el minuto 5 y medio, es decir, vamos a ver un minuto y medio de un poco de Omar García. claro, Va a ser una tortura, pero va a ser un minuto y medio nada más. bueno, nada más. Está bien, Ya, concuerdo con eso. Está bien, ponlo pongámonos, si quieres. sí, pongamos en silencio nuestros micrófonos para que no intervenir con el. Así que mientras yo coloco
No oigo nada. Ok, no se escucha nada. No, no No, sé. la verdad no. Ya, vamos a intentar de nuevo. Vamos a intentar de nuevo. Tal vez si te Ah, quitas el audífono, no sé. no, porque es propio del video. A ver. Ya. Si no, lo coloco yo a través del celular, no hacía la antigua. Ya. ¿Qué tal? No, la verdad no, no se escucha. ¿No se escucha nada? Ok. No. Entonces vamos a hacerlo a la antigua entonces. Yo ya lo tengo aquí listo, si querés lo coloco yo. Ok, colócalo tú. Dame. Bien. Voy a colocar todo. Coloca mira, hazme un favor, coloca desde el minuto 4 hasta el minuto 5:20 o 5:30. Ahí les va. Ya, dale. Vamos a escuchar. De mi contraparte cristiano católico más Calvo. Mi primera premisa es, porque las Sagradas Escrituras no la enseñan, es decir, la perpetua virginidad de María, explícitamente, no la enseñan explícitamente, tampoco su conclusión constituye una inferencia necesaria. Bien, vamos a pausar un poco ya que vino el pastor Percy Riley. Ahí está en nuestra pantalla. Bienvenido, pastor. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y mil disculpas por haber llegado tarde, pero mi esposa, mis hijas me obligaron a ir de compras. No sé si están casados, pero ustedes saben que a veces nos obligan a hacer cosas que van en contra de nuestra voluntad. No, aquí en el canal del Peso, la verdad, todos son solteros, Percy. Así que ¿Oh, todos son solteros? sí, todos somos Pues solteros. espérense que se casen. Y pues acabamos de llegar solteros. Acabamos de llegar de las compras, de ir a comer, pero ya estamos aquí con la ayuda de Dios. Bien, para toda nuestra teleaudiencia, Percy Riley es un amigo del canal del Peso, la verdad. Él está comunicándose con nosotros desde Los Ángeles, Estados Unidos. Así que muy bien invitado. Vamos a escuchar, Percy, un pequeño audio por 1 minuto y medio de Omar. Y va a hablar Eliseo unos poquitos minutitos y después te damos la palabra, ¿ok? Bueno, está bien, claro. Gracias. Adelante, Eliseo. Retrocedo entonces para que escuchemos atentamente. La perpetua virginidad de María, explícitamente, no la enseñan explícitamente, tampoco su conclusión constituye una inferencia necesaria. Lo repito, porque las Sagradas Escrituras no la enseñan explícitamente, tampoco su conclusión constituye una inferencia necesaria. Es por demás extraño, hermanos y amigos, que la Biblia guarde un rotundo silencio respecto a una verdad de fe tan importante para la Iglesia Católica, que se precia de ser la iglesia fundada por Cristo. Una iglesia que afirma ser católica, apostólica, romana y también mariana. Ahora bien, recuérdese que lo que se afirma gratuitamente puede ser refutado. Pero quizá mi oponente doctrinal, el señor Marroper Calvo, objete y cuestione. A ver, Omar, dinos, ¿dónde la Biblia afirma que José y María no se conocieron sexualmente? Podría preguntar mi oponente. Ante esta posible objeción respondería lo siguiente. En primer lugar, es importante recordar que la carga de la prueba la tienen los que sostienen este dogma católico, no sus objetores. No soy yo el responsable de demostrar que José y María tuvieron relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales... Bien. Esa parte quería escuchar yo, esa parte. Te la dejo entonces. Implícitas, son inherentes a una vida conyugal. Sí, dale más, Eliseo. En cambio, ya escuché ya. Bien. Entonces, como me han dado el tiempo a mí, quiero objetar a lo que ha dicho Omar García, a tocar su argumento y no su persona. Lo dejamos en claro. Eso es lo que hacemos aquí en El Peso de la Verdad. Bien, él dice que la escritura no lo enseña y dice que nosotros tenemos que mostrar si ellos tuvieron relaciones sexuales, sí o no. Bien, la misma escritura nos enseña en Mateo capítulo 1, versículo 18,
Ah, no. Estoy mal con mis apuntes yo aquí. Permítame. ¿Quieres que te lo comparte en pantalla? No, aquí está. Según la Reina Valera, dice que estando José desposado con María, ellos iban aquí el anuncio de Jesucristo. No tengo mi Biblia aquí en este momento. Iba a colocar la Biblia cuarta edición, pero no dice la palabra desposados, es lo que quería mostrar. Muy bien, mi énfasis es en la palabra desposados. Según las costumbres judías y también según este libro, o si no puedo presentar mi pantalla, Jonathan, no te preocupes. No, no hay Aquí problema. tengo. ¿Cómo? Dale nomás, yo te presento la pantalla, no hay problema. Dice, vamos a ver, un poquito más atrás, los versículos. Vamos a ver. Ahí está, Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló. Vamos a ver, ahí. Se halló que había concebido por el Espíritu Santo. Muy bien. Mi énfasis es en la palabra desposado. Según el uso de costumbres de las tierras bíblicas de este personaje, Fred White, dice que en el desposorio no habían relaciones sexuales. Más bien es un preámbulo al matrimonio. Muy bien. No sé si puedo presentar pantalla, solo presento una imagen así rapidito, nada más. Sí, déjame, me salgo. Muy bien. Muy bien. Permítanme. Listo. Ustedes pueden ver mi pantalla ahorita en unos minutos. Listo. Ahí está. Aquí, ustedes pueden ver aquí. Los desposorios no eran lo mismo que el matrimonio. Por lo menos pasaba entre un año entre uno y otro. Estos dos eventos no deben confundirse. Era durante este periodo de año entre el desposorio y el matrimonio que María se halló haber concebido por el Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 14, Costumbres Matrimoniales, en el título Desposorio, página 137. Ustedes saben muy bien que en el peso de la verdad nosotros mostramos libro, página y autor para que ustedes puedan ver lo esencial de lo que son las fuentes. Ahora bien, muchos pueden decir que esto no es una doctrina reformada, pero claro que es reformado, porque nosotros podemos leer lo que es la segunda confesión helvética, lo que es en el párrafo, Cristo es verdadero hombre al ser carne y hueso en verdad. Voy a leer una pequeña parte. Como dijeron los ebionitas, pero lo fue castísimamente por el Espíritu Santo y nacido de la siempre Virgen María, tal como la narración evangélica nos lo suscita cuidadosamente en el Mateo capítulo 1. Entonces, si nosotros nos damos cuenta y si investigamos el contexto, nosotros nos damos cuenta que ellos estaban desposados, que no tuvieron relaciones sexuales, porque este libro nos muestra, vuelvo a repetir, siempre lo voy a estar mostrando, de que ellos estaban desposados, no habían tenido relaciones sexuales y faltaba mucho más para que ellos llegaran a lo que es la relación sexual. Ahora, la escritura nos lo enseña. Y dentro de la genealogía de Jesucristo hay un dato curioso que les voy a compartir. Se mencionan hermanos de diversos personajes históricos dentro de esa genealogía. Y si Jesús tuvo hermanos, ¿por qué no se mencionan dentro de esa genealogía? Es mi pregunta para Omar García. Entonces, si nos damos cuenta, como no hay hermanos de Jesús, no se mencionan dentro de la genealogía de Jesús. Ahora bien, la palabra hermanos viene del griego adelphos, que según la concordancia Strong significa como partícula de conexión. Hermano puede utilizarse literal o figurativo, cercano o remoto. Entonces, según la concordancia Strong, le podemos dar una aplicación a esta palabra que sus hermanos eran de origen remoto, porque hay dos tipos de familias según el contexto. Están las familias extendidas y las familias nucleares. Las familias nucleares eran compuestas por padre, madre y los hijos, y las familias extendidas eran consideradas como tíos, sobrinos, primos, primas.
Ahora bien, si nos damos cuenta, en varios pasajes del Nuevo Testamento y más en los Evangelios, se menciona la palabra hermanos, como también lo podemos ver en Mateo, en Marcos y en Lucas, que se encuentra un pequeño pasaje, el cual se mencionan los hermanos de Jesús. Pero según el contexto, no hay ningún hermano de Jesús. Ahí después les vamos a ir adjudicando más apuntes para que ustedes se den cuenta de que no hay hermanos de Jesús, ya que hay muchos otros datos más. Le dejo la palabra a Jonathan. Sí, Percy, te cedo la palabra a ti. Adelante. Gracias, mi hermano. Para aquellos que no me conocen, soy el hermano Percy, pastor bautista de aquí, Los Ángeles. Con referente a si María tuvo más hijos y Jesús hermanos, déjenme decir algo bien claro. Hay una gran diferencia entre que un occidental lea un escrito oriental y que un oriental lea un escrito occidental. La diferencia consiste en que para poder entender un escrito oriental, se debe de entender y leer con una mente oriental. Y ese es el problema con esta persona de la cual estamos en este momento analizando sus vagos argumentos, que él se basa solamente en lo que él lee naturalmente con sus ojos, pero no estudia las costumbres de los habitantes del primer siglo. Como aquí mi hermano acaba de decir muy bien y lo dijo claramente, el hecho de que una persona estaba comprometida dentro de la cultura hebrea no significa que estaban casados, solamente estaban comprometidos. Si si José y María hubieran tenido relaciones sexuales, hubieran sido apedreados, porque no estaban casados, estaban comprometidos, ¿sí? Entonces, yo lo que veo aquí es el triste ejemplo de una persona que quiere ser reformado, de una persona que quiere que lo reconozcan como reformado, como presbiteriano. Claro, porque hay una categoría, ¿no? Hay algo, es como ahorita todos son argentinos. ¿Por qué? Porque Argentina ganó la copa. Si ahorita todos, antes de eso todos hablaban mal de Argentina, ¿no? Pero ahora todos, todos quieren ser argentinos. Y ese es el problema con algunas personas que empiezan a hablar de doctrinas reformadas y lo más lamentable es que esta persona empieza a refutar doctrina que los propios padres reformados creían, ¿sí? Que los propios reformados creían. Y no es tanto que quieran defender la sana doctrina. Mayormente yo lo veo como un pretexto para atacar a la Iglesia Católica. Porque si realmente el deseo de esta persona fuera defender la sana doctrina, oiga, estaría hablando también de la unicitaria que estaba siendo respaldada por varios trinitarios dentro del círculo de apologistas evangélicos en las redes sociales. No sé si ustedes saben de eso. Entonces, si realmente su deseo fuera defender la sana doctrina, no solamente hablaría de las doctrinas católicas, pero también hablaría de los unicitarios, testigos de Jehová, mormones, adventistas y aún de algunas doctrinas extrañas dentro del mundo del pentecostalismo. Entonces, no es tanto el querer defender la doctrina cristiana, sino nada más llamar la atención. Llamar la atención y caerle bien a muchos evangélicos que se la pasan criticando la doctrina católica. Porque ¿cuál es la obsesión
¿Cuál es la obsesión, honestamente, que muchos evangélicos tienen a la vida sexual de María? ¿Cuál es esa obsesión sexual con querer descubrir los misteriosos hijos de María? En la Biblia, es más, hace 4 semanas yo ofrecí $100, $100 al que me diera un versículo bíblico donde dijera los hijos de María. Hasta ahorita han pasado más de 4 semanas y nadie me ha dicho, aquí está el versículo, falso pastor, como me dicen, pastor infiltrado, hijo del diablo, mariano, que esos son algunos de mis títulos, porque tengo muchos títulos, ¿eh? Creo que soy el pastor con más títulos en, en las redes sociales. ¿Dónde está ese versículo donde diga que María tuvo más hijos? Siempre cuando aparece María o se le menciona a María con los hermanos de Jesús, siempre se dice eso. Y vino María con los hermanos de Jesús. Nunca dice que María vino con sus hijos. Y curiosamente, esos hermanos de Jesús nunca aparecen. En el único lugar que aparecen es en la imaginación de personas prejuiciosas y anticatólicas, como la persona de la cual estamos en este momento exponiendo sus falacias. Así que, pues, podríamos seguir hablando y presentando más argumentos, pero pues voy a ceder el paso a quien corresponda. Sí, gracias, Percy, perdón. Bien, creo que es mi turno. No he hablado mucho, parece yo. Ok. Bien, Ariel por ahí tiene problemas de internet. Juan García también debería estar aquí, también tiene problemas de trabajo, así que saludos para ellos, ¿ya? De todas maneras, si Ariel o Juan pueden conectarse aquí, lo vamos a estar esperando mientras duremos la refutación. Bien, yo quería partir diciendo que este ha sido de los peores debates que yo he visto, peores pseudo debates, porque no fue debate, fue un festival de falacias de parte de Omar, ¿ya? Y escuchamos parte de, en un principio, de lo que había dicho de parte de la misma boca de Omar, cuando él dice que, claro, que la carga de la prueba no le pertenece a él, sino que le pertenece al oponente. Entonces, ¿para qué estás debatiendo, hombre? Mejor hace un monólogo. ¿Eh? Hace un monólogo. Si la carga de la prueba no la tienes tú, haz un monólogo, entonces habla tú solo. O sea, va a un debate, le toca defender su posición porque él es el retador, él comienza, y él no presenta ninguna doctrina. Comienza a imaginar refutar a Max Roper Calvo. Comienza a suponer cosas que Max Roper Calvo todavía ni siquiera ha hablado. Si es tragicómico esto. Es verdadero, es como un cómic. Es para reírse. Comienza a imaginar y comienza a decir, si mi oponente dice tal cosa, que mi oponente podría preguntar esto. Pura falacia. Esa se llama falacia de espantapájaro, el suponer cosas, el atacar cosas que el oponente todavía ni siquiera ha hablado. O sea, no ha presentado nada este personaje. Pero lo más chistoso es lo que al principio, que es justamente él se presenta como calvinista, ¿ya? Se presenta como calvinista y está atacando una doctrina calvinista que él acusa que es una doctrina católica romana. Bueno, vamos a ver si eso es así. Ya Eliseo nos leyó algo, pero yo se los voy a mostrar, ya, porque Eliseo ya se los mostró. O sea, ya se los leyó, pero yo lo voy a simplemente a colocar esto nada más acá, ¿ya? Así que le voy a compartir un poquito de pantalla, ¿ya? Y acá. No sé si se alcanza a ver. ¿Ya? ¿Quiénes tenemos ahí? Tenemos a Urrico Singlio. Urrico Singlio es uno de los 3 padres de la Reforma. ¿Qué él dice? Dice, creo firmemente que María, según las palabras del Evangelio, como una virgen pura, nos dio a luz al Hijo de Dios, y en el parto y después del parto permaneció siempre, para siempre,
como una virgen pura e intacta. Y abajo está la fuente, ¿ya? Eso fue lo que lo dijo un padre de la iglesia, perdón, un padre de la Reforma. El segundo padre de la Reforma, ya todos lo conocen. Aquí tenemos a Lutero. Lutero dice al final de esta frase, y ella permaneció virgen después de eso, ¿ya? Se refiere después del nacimiento. Eso es lo que dijo Martín Lutero. Siempre citando a Martín Lutero, él dice, ahora bien, nos puede ocupar la pregunta de cómo Cristo pudo tener hermanos, ya que él era el único hijo de María y la Virgen María no tuvo hijos fuera de él. Juan Calvino dice, el video mostró demasiada ignorancia al concluir que María debió haber tenido muchos hijos, por la razón de que son mencionados algunas veces los hermanos de Cristo. Siempre Calvino dice, José no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. El término primogénito y la conjunción hasta no contradicen la doctrina de la virginidad perpetua. ¿Se fijan? Y así podríamos seguir y seguir. Más de Calvino. Él dice que los que insisten con la palabra primogénito, dice que lo hacen por una obstinación, ¿ya? Defendiendo la perpetua virginidad de María. Y aquí tenemos la segunda confesión helvética, que es una confesión netamente calvinista, o reformada más bien dicho. Entonces, cuando él se presenta así como calvinista y ataca esta doctrina que es calvinista, es porque está haciendo el ridículo públicamente. Y qué bueno que se lo digamos, aunque ya es tarde ya, porque ya lo hizo. ¿Ya? Pero eso quería yo mostrar en este instante. ¿Ya? ¿Cómo me salgo de aquí? Acá estoy. Ya. Bien, eso es lo que yo quería mostrar. Entonces, él no entiende lo que está diciendo y él no entiende lo que está haciendo. Ahora, tengo varias noticias, no creo que pueda mostrar todo honestamente, ¿ya? Él dice en el... A ver, ¿por dónde parto? Dice, en el minuto 5, dice que las relaciones sexuales eran parte de la vida conyugal, como si nosotros nos estuviéramos oponiendo a las relaciones sexuales, o como si Mark Roper Calvo hubiera hablado algo, porque hasta ese momento no había hablado nada, ¿ya? Entonces sigue suponiendo él. Pésimo contrincante por lo demás, ¿ya? Dice, en el minuto 7, él dice, si José y María tuvieron relaciones sexuales, no son más o menos santos por ello, lo mismo que si no la tuvieron, ¿ya? Y el sexo con amor no es impuro, decía él. Es decir, él está tomando algo que Mark Roper Calvo aún no ha dicho, como suponiendo que nosotros estuviéramos colocándonos o poniendo las relaciones sexuales, es decir, comete falacia de espantapájaros, ataca algo que el oponente no ha dicho. Y comete falacia de francotirador también, porque el tema no es ese. El tema es sobre la perpetuidad de la virginidad de María, cosa que la palabra nos dice que María nunca tuvo más hijos, nunca dice eso la palabra, y todo se reduce al tema de la palabra Delfos, ¿ya? El tema de la palabra Delfos, voy a compartir pantalla de nuevo, ¿ya? Aquí estoy con la palabra, ¿ya? Ahí estoy con la palabra Adelfos, déjeme buscar la palabra Adelfos. Mientras la buscas, ¿puedo decir algo? Sí, adelante. Mira, cuando yo estuve en el colegio bíblico, en la clase de oratoria, nos enseñaron que cuando hay un debate, nunca se empieza refutando a la otra persona. Eso Claro. eso es falta de educación. Por cortesía, siempre se presentan los argumentos y ya después es cuando empieza la refutación a los argumentos presentados. Pero nunca se empieza atacando a la persona, porque eso demuestra desesperación. Correcto. Por querer probar que uno está en lo correcto. Entonces, en oratoria se nos enseña que primero se escucha y después se refuta lo que se presentó. ¿Sí? Sí. Gracias. Bien, yo quería presentar la palabra alma de Isaías 7:14, que si ustedes se fijan bien, significa virgen también. También significa doncella, ¿ya?
Y si ustedes se fijan bien ahí, según la concordancia Strong, nos dice que viene del 59-58, arriba está el 59-58, la palabra es elem, dice algo que se guarda fuera de vista, ¿ya? Y dice que el de 59-56, arriba está el 59-56, acá está la palabra, dice velar de la vista, ocultar, apartar. En otras palabras, no estamos hablando simplemente de una mera virgen, sino que estamos hablando de una mujer que ha sido guardada, velada o privada de Dios. Por eso la palabra alma dice como usando velo o privada, es decir, alguien que ha sido guardada por Dios. No es meramente una virgen en el sentido que no ha tenido más relaciones sexuales, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan bien, la definición de la Real Academia Española de la palabra virgen, se la voy a dar de inmediato para saber de qué estamos hablando, ¿ya? Acá ustedes las pueden dar. Esta es la definición de la palabra virgen, ¿ya? Arriba dice persona que no ha tenido relaciones sexuales, ¿ya? Eso bien podría aplicarse a María, pero no le hace justicia porque simplemente no estamos hablando de una persona que no ha tenido relaciones sexuales, tal cual como lo acabamos de ver en el término hebreo, ¿ya? La segunda acápite de la Real Academia Española es la que nos corresponde a nosotros, aplicar a María. Es una persona que, conservando su castidad, la ha consagrado a una divinidad. Y esa consagración es la que Dios ha hecho en María. Por lo tanto, no estamos hablando de simplemente una persona que no ha tenido relaciones sexuales, sino que estamos hablando de una persona que ha conservado su castidad completamente, ¿ya? Ahora sí, vamos a la palabra adelfos, que ya lo mostró, habló algo de él Eliseo, ¿ya? Aquí está la palabra adelfos, ¿ya? Dice arriba, la concordancia Strong dice que es como partícula de conexión, dice hermano, y escuchen lo que dice ahora, literal o figurativo, cercano o remoto, es decir, puede ser un hermano de sangre o puede ser también alguien de una familia, también de un linaje de sangre, pero más lejano, es decir, puede ser inclusive un tío, no necesariamente un primo, o un primo de tercer grado, un primo lejano, pero puede ser perfectamente un tío también, ¿ya? Dice muy parecido a uno, hermano, ¿ya? Puede ser literal o figurativo. Después le voy a darle la palabra a Eliseo porque por ahí Omar dijo una barra basada, dijo que Adelfos puede significar tres cosas. Dijo que Adelfos puede significar tres cosas, hermano de sangre. Después, no me acuerdo qué me dijo más, dijo eh, primo o también puede significar un hermano en el sentido espiritual. La verdad es que él está en lo correcto, pero a la vez está errado, porque no significa simplemente en ese tipo de tres cosas. Puede significar perfectamente un tío, porque el término es un pariente o un hermano que puede ser lejano o figurativo. Y en el diccionario Vine nos dan un poco más de luz al respecto. Dice, denota hermano o pariente cercano. ¿Se fija? O sea, no, ¿y de qué va a depender? Del contexto, obviamente. Entonces se equivoca Omar García cuando primero malinterpreta la palabra virgen, ¿ya? Y después cuando malinterpreta la palabra adelfos, ¿ya? Y después cuando cae en la suposición de que nosotros estamos en contra del sexo o de lo que algo que más Robert Cabo todavía ni siquiera había hablado en el debate, ¿ya? Creo que he hablado mucho, te toca, Eliseo. Bien, algo que siempre voy a estar utilizando es mi teléfono para colocarles a ustedes y quede evidencia de lo que él mismo dice. Ustedes pueden ir directamente al canal de donde fue el debate y en uno de esos minutos, en el minuto 10:45 en adelante, él dice de que el texto no aprueba ni refuta la perpetua virginidad de María. Cosa que si no lo aprueba, entonces, ¿qué dogma creería? Y si lo refuta, ¿por qué creería la Iglesia Católica ese tipo de dogmas o la Iglesia Reformada en este caso? Escuchemos mejor. Exégesis bíblica.
el texto ni aprueba la perpetua virginidad de María ni la refuta. Cuarta premisa, y tiene que ver con lo que expresa San Mateo 1.25. Y es que San Mateo 1.25 es una fuerte sugerencia del límite temporal de la virginidad de María hasta el nacimiento de Cristo. Veamos lo que dice San Mateo 1.25. Muy bien, eso se los leeré yo personalmente. Dice Mateo 1.25. Perdón, es que hay que aclarar aquí que en un debate no estás para dar sugerencias. Bueno, en un debate no estás para dar sugerencias. Ya que le hemos dado el tip, bueno, leamos. Dice Mateo 1.25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí Jonathan les puede colocar lo que es el versículo bíblico Mateo 1.25. Pero en lo que en sí quiero enfocarme es en la palabra conoció, para ver el significado de lo que significa la palabra conocer. Si ustedes se dan cuenta y si a ustedes les gusta leer o investigar las fuentes, se van a dar cuenta de que conocer no implica una relación sexual. Entonces, no sé si Jonathan, yo creo que tenés en la diapositiva que presentaste la palabra conocer en griego. Sí, te la muestro de inmediato. Si me podrías hacer el favor, te lo agradecería. Bien, entonces, la palabra conocer va dependiendo del contexto y también incluso de lo que en el original se escribió, ¿no? Aquí está. Gracias, Jonathan. Dice de un verbo primo, conocer, saber, absolutamente, en una gran variedad de aplicaciones y con muchas implicaciones, como sigue con otros no claramente expresados de este modo. Notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar y todo el resto de definiciones que tiene este verbo. Es un verbo primo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta y si ustedes aprendieron a leer en su primaria, si su maestra les enseñó cómo se escribe la vocal A o cómo se lee, ¿en dónde vemos la palabra relación sexual? En ninguna parte. Nos podemos dar cuenta de que aquí no hay ninguna relación sexual o el verbo que implica a una relación sexual conyugal. Entonces, en Mateo 1.25 no habla de una relación sexual o de un término conyugal. Está totalmente fuera de control lo que dice Omar García. Ahora bien, como decía Omar García, ya que presentaron la palabra ahí en griego, de que hermanos del griego adelphos significaba 3 tipos de implicaciones: carnales, raciales o étnicos y también de metafóricos. Entonces, ahora la pregunta es, si el significado y la concordancia Strong, una concordancia competente para ver las implicaciones en griego, puede darnos la definición, ¿por qué nosotros deberíamos de darle la definición que no está dentro de la misma? Es algo ilógico, porque aquí en la concordancia Strong no estamos viendo qué significa carnales, raciales o étnicos, que no aparece, ni metafórico. Literal puede significar como un hermano de sangre, claro que puede significarlo, pero racial y étnico está fuera de lugar. Metafórico, fuera de lugar. Se convierte en una falacia del francotirador, porque está apuntando a otra parte y no viendo el blanco que necesita. Ahora bien, vamos a los pasajes de Mateo 12, 46 al 50, que ahí es donde se mencionan los hermanos de Jesús. Dice Mateo 12, 46 al 50. Él lo menciona en ese tiempo. Ustedes pueden verificarlo ahí. Dice Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Muy bien, quiero enseñar algo aquí. Es lo que significa la palabra adelphos en griego, que significa la palabra hermano.
Y si ustedes se dan cuenta, puede significar literal o figurativo. Y si nosotros vemos las costumbres orientales u occidentales, nos vamos a dar cuenta que habían familias nucleares y familias extendidas, como yo previamente lo expliqué. Ahora bien, me gustaría presentar pantalla, no sé si puedo presentar pantalla. Sí, adelante. Por un momento. Aquí está. Estamos, creo que, permítame un momento. Aquí. Muy bien, aquí tengo datos de refutación en lo siguiente. Muy bien, como dijo él, las relaciones están implícitas, estoy en esta parte de acá. Mateo 1:28 nos muestra lo contrario. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre. Este no es el tema. Muy bien. ¿Dónde me quedé yo? Creo que era aquí está. 1. Dentro de la genealogía de Jesús podemos encontrar hermanos de otros personajes históricos, pero no de Jesús. Entonces, ¿por qué se omiten los hermanos de Jesús? Segundo, la lista de los hermanos de Jesús en Mateo 13:55 no son hermanos de sangre, sino que según los evangelios eran parientes cercanas o remotas a Jesús. Y también, ya que vamos a este paso, un dato un poco lejos de lo que las personas pueden verlo. Dentro del pasaje de Juan durante la crucifixión de Jesús, podemos encontrar esta afirmación. Dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Juan nos relata este tipo de pasajes, ya que si Jesús tuvo hermanos, ¿por qué no estuvieron presentes con María? ¿Y por qué hacer tal afirmación al discípulo y así corrompe e incumple la ley? Es una pregunta que le podemos hacer fácilmente a Omar García, creo que no lo responderá, ya que si nos damos cuenta, permíteme, si nos damos cuenta dentro de la literatura sapiencial, durante los proverbios, nosotros podemos ver un montón de consejos a los jóvenes para que cuiden a sus padres, para que obedezcan a sus padres. Dentro de la lectura de proverbios, sabiduría, eclesiástico, eclesiastés, podemos ver de que si el padre de familia era avanzado de edad, el hijo podía tener la caridad y también la educación de cuidar de su padre o de su madre. Ahora bien, si Jesús hubiera tenido hermanos, hubiera incumplido la ley con el 5.º mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora bien, la palabra honrar nos ayuda a ver de que nosotros podíamos obedecer a nuestros padres, agradarlos en todo y también cuidar de ellos cuando ellos estuvieran avanzados de edad, como lo dice el libro de Proverbios. Es un poco de costumbres lo que les estoy diciendo. Ahora bien, si Jesús hubiese tenido hermanos, en este pasaje de Juan, Cristo rompió la ley y por lo tanto Él no es 100% compatible y 100% verificable ante su sacrificio, ya que Él vino a cumplir la ley, no a abolirla, como Él mismo lo dijo. Y eso es lo que le decimos a Omar García. Ahora bien, quiero hacer un saludito especial a Análisis Bíblico-Lingüística Bíblica, que no tiene nada de análisis porque él solo hace un remolque o hace un ceviche que mezcla un montón de cosas y no llega a nada. Le quiero dar un gran saludo porque de católico ignorante pasó a bautista ignorante, creo yo, porque creo que ya no cree en el bautismo de infantes, pero ahí le dejamos el saludo. Ahora bien, volviendo al asunto, ¿sigue siendo bíblica la perpetua virginidad de María? Claro que lo es. Ya hemos mostrado costumbres, ya hemos mostrado escritura e incluso hemos mostrado historia, porque en los primeros siglos, ahí en lo que hojeó rápido Jonathan, se puede ver que se creía lo mismo. Ahora, después, casi aproximados del siglo XVII o XVIII, se dejó de creer esto por nuevas corrientes que iban naciendo. Ahora voy a presentar pantalla otra vez y esto va a ser eje a lo que se cree. Vamos a ver. Ya estoy aquí otra vez. Muy bien.
quiero que presten atención a esto. Según las Escrituras, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Según el sacerdocio, cuando fallecía el sumo sacerdote, el sacerdocio era trasladado al hermano que le procedía al sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote no tenía hermanos, el sacerdocio era imputado al primogénito. Ahora bien, si Cristo tuvo más hermanos, ¿cómo puede ser nuestro sumo sacerdote? Entonces, nosotros los reformados, por eso afirmamos, según la Santa Escritura, que Jesús es el único hijo de la Virgen María. Ahora bien, si ustedes leen la Confesión de Fe de Westminster o alguna otra confesión o algún otro catecismo, ustedes pueden encontrar Virgen María. En el pensamiento reformado, Virgen María significaba perpetua virginidad de María. ¿Por qué? Porque este era el dogma del momento, era el dogma de ese siglo. ¿Y por qué no se cree hoy en día? Por nuevas corrientes que han salido. Ahora, volviendo al sacerdocio de Cristo. El libro de Hebreos nos menciona que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, simbólicamente. Pero sumo sacerdote es un título que se le adjudica porque Él es el dueño de todo y por Él fue creado todo. Ahora bien, si Él es el sumo sacerdote y si tuvo hermanos o tuvo hermanas, entonces tuvo que quedar un sacerdote implicado dentro de aquí, terrenalmente hablando. Creo que ustedes mismos pueden entrar, pueden ver el sentido en esto. Ahora, si digo algo erróneo, pues entonces la escritura está mal, porque la escritura misma me señala que el sumo sacerdocio le pertenece a Jesús. Y si Cristo tuvo algún hermano y hermana, entonces nosotros lo que hemos predicado vano es. Y predicamos lo que la misma escritura dice. Ahora bien, los de la Reforma querían reformar lo que la Iglesia Católica había dicho. Pero lo que no reformaron fue el bautismo de infantes y la perpetua virginidad de María. ¿Por qué? Porque está dentro de la escritura y no se puede quitar de ahí. Ahora, los abusos del clero de la Iglesia Católica Romana fueron reformados. Es decir, se tuvieron que renovar. Muchos abusos dentro de la Iglesia Católica se tuvieron que reformar porque no estaban en la escritura. ¿Y por qué la perpetua virginidad de María no se reformó? Porque está dentro de la escritura. Eso es todo lo que iba a decir. Ahora, un saludo, esperen un momento, un saludo al peso de la reforma, una copia barata del peso de la verdad. Agradecemos tu sintonía y bueno, espero que sigas dándote cuenta de que el peso de la reforma tiene que ver con lo que nosotros predicamos. Entonces, un saludito del peso de la reforma. Gracias por copiar. Gracias por copiar. Bastante, ultra mega original el nombre, el peso de la reforma. Ok, Percy, adelante. Es curioso cómo vienen los porristas a reconocer el buen trabajo que se presenta. Una crítica es señal que se está haciendo un buen trabajo. Como Winston Churchill dijo en cierta ocasión, si nos detenemos cada vez que salen los perros a ladrar, jamás vamos a llegar a nuestras metas. Y yo quiero aplaudirlos a ustedes porque los perros están saliendo, porque se está diciendo la verdad. Dicho esto, procedo a decir que cuando se dicen ciertas cosas, como por ejemplo que María tuvo más hijos, hay muchos evangélicos que no se dan de cuenta cuáles son las implicaciones al decir que María tuvo más hijos. Y aquí mi hermano dijo algo sumamente importante. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús le encarga a Juan, a su madre. La implicación de eso es que si Jesús, sabiendo que la ley decía que cuando el hijo mayor muere, la madre tiene que ser cuidada por el siguiente hijo, y Jesús haciendo eso, está quebrantando la ley. Al Jesús quebrantar la ley en un solo mandamiento, está dejando de ser el Mesías. Y si Jesús no es el verdadero Mesías porque quebrantó la ley al darle el cuidado de su madre a un discípulo, eso quiere decir que tanto
ustedes dos, como yo, como los que vinieron a criticarnos, estamos en serios problemas, porque estamos creyendo en un falso Cristo. Y si estamos creyendo en un falso Cristo, quiere decir que no somos salvos. Entonces, si no somos salvos, porque creemos que María tuvo más hijos y Jesús quebrantó la ley, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo acá? Mejor cerremos el programa y vamos a ver televisión, vamos a cenar, vamos a pasar un buen tiempo bueno, yo al menos con mi esposa, y ustedes pues con sus novias o a leer un buen libro, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo fue un falso profeta, un falso Mesías que por su amor a su madre encargó a su discípulo el cuidado que le correspondía a sus hermanos. Pero la razón por la cual Jesús encargó a María, a su discípulo amado, es sencillamente porque él, siendo omnisciente, y no me pueden negar a mí que Jesús no dejó sus atributos a un lado por estar clavado en la cruz. Él siguió siendo Dios, aún estando clavado en la cruz, porque Jesús era una persona divina. Pero Jesús, sabiendo todo esto, él sabía que María no tenía más hermanos. Por eso él, como un buen hijo, le dice a Juan: oye, ahí te encargo a mi madre. Y a su madre: madre, ahí tienes a tu hijo. La tradición nos enseña que desde ese momento Juan recibió a María en su casa. Una vez un pastor pentecostal me dijo que los hermanos de Jesús no estaban ahí porque no creían en Jesús. Por eso no estaban ahí al lado de su madre. A lo cual yo le contesté: pues si esos hijos no estaban ahí porque no creían en Jesús, también quebraron la ley, porque no cuidaron a la madre que se estaba quebrantando el corazón al ver a su hijo amado en una cruz. Entonces podemos ver que por falta de conocimiento y por un gran prejuicio a todo lo que parezca católico romano, muchas veces los evangélicos cometen grandes errores doctrinales. Entonces, como bien han dicho ustedes, la Biblia no nos registra de ninguna manera que María haya tenido más hijos. Y como yo lo he dicho también repetidas veces y lo vuelvo a repetir, muchas veces no es tanto por defender la sana doctrina, sino para darle en la torre a la Iglesia Católica. Porque si fuera así, ¿por qué los reformados no refutaron la doctrina de la perpetua virginidad de María? Y ellos eran hombres preparados. Martín Lutero era doctor de teología y otros reformados, Calvino, Zwinglio, eran hombres preparados. No es como estos apologistas evangélicos de las redes sociales, que nada más porque tienen un canalito de 34,000 miembros y ya muchos son alabados, ya se creen los doctores, los nuevos doctores de la iglesia. No, eran hombres preparados. Entonces, lamentablemente, este señor del cual estamos en este momento refutando sus falacias, es una persona que nada más quiere llamar la atención, nada más. Y está utilizando el título reformado para hacerse valer, porque si le quitamos reformado, no tiene valor. Entonces, pues bueno, yo hasta aquí llego, y le paso el tiempo a mi hermano a quien le corresponda. Ya después seguiremos hablando.
Bien, rapidito, porque el tiempo se nos pasa volando. Le pedía a Eliseo que por favor colocara desde el minuto 16:30 hasta por lo menos 16:30 hasta el minuto 17:00 para escuchar un momentito a Omar García. ¿Qué nos puede decir? Adelante, más Eliseo, coloca video para que todos lo escuchemos. Su natural fuerza y énfasis, si Jesucristo o los textos que hablan de los hermanos de Jesús, estos no fueran hermanos uterinos, sino simplemente fueran primos. Por ejemplo, sabemos que terrenalmente, humanamente hablando, la familia nuclear implica los lazos sanguíneos más fuertes. Nada hay más fuerte que los lazos entre un padre, un hijo y los hermanos entre sí, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Pues bien, veamos el contexto siguiente, donde se habla de los hermanos de Jesús y de María, su madre, y donde Cristo claramente coloca a la familia de la fe por encima de la familia terrenal. Sin embargo, si nosotros interpretamos la palabra adelfos en esos contextos como primos, la fuerza, el vigor o el énfasis que quiere colocar nuestro Señor sobre la realidad espiritual como por encima de la natural, pues perdería fuerza. Por ejemplo, Ok, hasta ahí nomás. Muchas gracias, Eliseo. Bien, si ustedes escucharon muy bien lo que él dijo, él dice que la familia nuclear implica lazos sanguíneos más fuertes. Y él, ¿a qué se refiere con esos lazos sanguíneos? Refiriéndose a familia nuclear, lo que él entiende como familia nuclear, dice, él entiende como a padre, padre e hijos y hermanos entre sí. Eso es lo que entiende Omar García para aplicar familia nuclear al texto bíblico. Eso es lo que él dice, lo acabamos de escuchar, lo que él dice allí. Entonces, déjeme ubicarle una cosita yo aquí. Voy a compartir pantalla. Me voy a irme a mi escritorio y voy a irme a esta imagen, ¿ya? No sé si la están viendo. Ahí sí. Se ve clarísimo. Ya. ¿Me podrías tú leer, Eliseo, por favor, detenidamente todo lo que está marcado en rojo, por favor? Muy bien. Dice, las unidades familiares de Occidente en el siglo XXI. Siglo XXI. Atento con eso. Atento con eso. Son llamadas nucleares. Porque son pequeñas. Sí. Ya partimos con el pie izquierdo. Porque Omar García llama familia nuclear a algo que no está en el siglo XXI, sino en el siglo I. Así que le faltan 20 siglos de equivocación a Omar García para meterse en el contexto del texto. Sigamos leyendo, por favor, Eliseo. Dice, porque son pequeñas, madre, padre y uno o dos hijos. Las unidades familiares en los tiempos del Antiguo Testamento eran grandes e incluían a cada miembro de la familia, tías, tíos, primos. Mira lo que son las cosas. Mira lo que son las cosas. Entonces, don Omar García coloca aquí una falacia de francotirador horripilante, engaña a medio mundo que no ha podido estudiar esto, ¿ya? Porque en los tiempos del Nuevo Testamento todavía tenemos familias extendidas. Es decir, tenemos a tías, tíos, primos y siervos. Y todos ellos pertenecen a la familia. Y no simplemente padre, madre, hermano o hermano entre sí, como ustedes acaban de escuchar de los labios de Omar García. Esto significa, en otras palabras, que don Omar García está totalmente refutado. Y refutar significa tomar el argumento del oponente y demostrar que el oponente está errado o ha mentido. Y esto ustedes lo pueden sacar desde la página, les digo de inmediato la página, pero está sacado del libro de Ralph Gower, ¿ya? Está en la página, muestro de inmediato, la página 54, ¿ya? Desde la página 54 del libro de Ralph Gower.
¿ya? Por lo tanto, don Omar García se equivoca y se equivoca, pero feo, ¿ya? Y lo acabamos de demostrar con argumentos, ¿ya? Entonces, no hay una familia nuclear en el texto, hay una familia extendida, cosa que Omar García pasa por desapercibido, ¿ya? Y de pasada, obviamente, engañando a los que no tienen el tiempo para estudiar este tipo de cosas, ¿ya? Él luego habla de que, no sé cuántas veces ustedes han escuchado hablar, los que han visto ese pseudo debate, cuántas veces han escuchado hablar del el sí, podría, habría, tendría, sería. Cada vez que ustedes escuchen hablar a alguien así, es una falacia del consecuente. Falacia del consecuente. ¿Qué significa eso? Significa que don Omar García no está presentando ni un solo argumento válido, todo es víctima de suposiciones. Cuando él comienza con el habría, podría, tendría, implicaría, todo eso es suposición, es falacia del consecuente, no es argumento, ¿ya? Por lo tanto, don Omar García es el rey de las falacias hasta el momento, ¿ya? Ahora, luego él se cae a Marcos 6.3, ¿ya? Marcos 6.3. Vamos a Marcos 6.3, aquí lo voy a mostrar aquí, voy a compartir pantalla de nuevo, ¿ya? Antes de darle la pasada a Eliseo nuevamente, ¿ya? Aquí estoy con Marcos 6.3, ¿ya? Pero voy a leer del verso primero, ¿ya? Marcos 6 del verso primero. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. El verso 2 es la clave, ¿ya? Y llegado el día de reposo, día sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Ojo con dónde estaba, ojo con esta palabra, sinagoga. ¿Qué hay en la sinagoga? Rabino, fariseo, eso es lo que hay en una sinagoga. Dice, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Es decir, no sabían quién era Jesucristo. ¿Ya? Segunda pregunta, dice, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿Ya? Es decir, estaban sorprendidos, pero no sabían quién era. Siguen preguntando, ojo que están en una sinagoga, ¿ya? No saben quién es él. Y después está esta pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? Yo les pregunto a ustedes, ¿realmente Jesucristo es hijo de un carpintero literal? Si la respuesta es no, felicitaciones, estamos interpretando dentro del contexto. Jesucristo no es el hijo del carpintero, ¿ya? Pero aquí la pregunta supone eso. Es lógico porque proviene de alguien que está en una sinagoga, alguien que no conoce exactamente quién es Jesucristo. Y luego dice, hijo de María, ahí sí, y dice, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Todo este contexto viene de gente que no sabe exactamente quién es él. No saben de dónde proviene quién es él. ¿Ya? Es decir, son rumores. Por lo tanto, si yo hago énfasis, como hace Omar García, en la última parte, donde interpreta hermanos carnales a Jacobo, José, Judas y Simón, erra por completo. Porque allí la palabra adelfos puede significar perfectamente hasta tíos. Puede significar, es cierto, puede significar primo, o no solamente primo, sino también parientes lejanos, pero sí de la misma descendencia. Entonces, interpretar aquí que sí se trata exactamente de hermanos de sangre, erra por completo, porque la pregunta cuando comienza, ¿no es este el hijo del carpintero? Todos ustedes saben que no es el hijo del carpintero. Por lo tanto, estamos hablando de personas que exactamente no están seguros o han escuchado rumores de quién es esta persona Jesucristo. Por lo tanto, Omar García erra aquí porque yo creo que él no cree que Jesucristo es el hijo del carpintero. Entonces, en la primera pregunta, en la primera parte de la pregunta, yo creo que Omar García no estaría de acuerdo, ¿cierto? ¿No es este el hijo del carpintero? Omar García respondería que no. Y en la misma pregunta dice, hermano de Jacobo José, ahí le interpretaría hermanos de sangre. Entonces, ahí le interpretaría de manera real o literal.
Ah, no, sí, estos son hermanos de sangre de Jesucristo. Por lo tanto, aquí lo que hace Omar García es viola la tercera regla básica de hermenéutica, que dice que la interpretación en el texto debe interpretarse bajo el contexto inmediato. Y él esquiva que esta pregunta proviene de alguien que no sabe exactamente quién es Jesucristo. Bien, dicho esto, voy a mi última intervención. Hay una... antes de darte me imagino que te toca a ti, Eliseo, o a Percy, no sé, creo que te toca a ti, ¿cierto? Eliseo. A Eliseo, ya. Bien, hay una parte en el video en donde Omar García, no sé si tú escuchaste o viste, Percy, perdón, Max Robert Calvo habla de un patrón, ¿ya? Él dice que el patrón, que cada vez que Dios anuncia el nacimiento de un hijo, nunca ese hijo tiene hermanos de sangre. Cada vez en la Biblia que hay un anunciamiento de un bebé por nacer de parte de Dios, el patrón en la Biblia es que nunca ese bebé va a tener hermanos de sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace Omar García? Él dice que las otras mujeres, en vez de refutar, porque todos sabemos que es refutar, tomar el argumento del oponente y demostrar que es falso, pero él esquiva el argumento y se dice que no, que todas las otras mujeres no eran vírgenes y que habían tenido relaciones sexuales, por lo tanto el patrón no se cumple. Pero ¿qué es lo que hace Omar García? No refuta, esquiva la refutación, esquiva el argumento, porque el argumento de Max Roper, siendo todo ignorante, porque aparte la explicación que dio Max Roper Carlos fue horrible, fue horripilante, extremadamente pobre para un católico, ¿ya? Fue que ese patrón se repetía en todos los nacimientos anunciados por Dios. Pero Omar García no demuestra que eso es falso, porque ese es el patrón. El patrón es que es el anunciamiento, que cada vez que se anuncia el nacimiento de un bebé, ese bebé no tiene hijos. Pero él se va por la esquinita y empieza a hablar de que esas mujeres no eran vírgenes y que hay algunas que tuvieron relaciones sexuales, es decir, esquiva el argumento. Y después, para colmo, para hacernos reír a todos juntos, él dice que refutó. ¿Ah? Dice que refutó. Y dice, ¿ves que es fácil refutarte, Max? Ahora entiendo por qué no quiso debatir conmigo Omar García. Ahora entiendo por qué Omar García no quiso debatir conmigo y menospreció, faltándole respeto a todos los integrantes del canal del Peso de la Verdad. Ahora me cuadra. Ahora me cuadra. Ya, he hablado suficiente. Te toca, Eliseo. Bien, creo que fue mucho. Creo que ya estuvo de mi parte. Yo la verdad era todo lo que tenía preparado, porque bueno, ahí sí que lastimosamente hay gente que se deja llevar por lo que dice la mayoría de la gente y no por lo que las escrituras dicen. Bueno, es lo único que yo tenía para hoy. Ajá. Percy, ¿me escuchas? Sí, mi hermano, sí te escucho. Ya. Percy, se me quedó algo en el tintero, me acabo de recordar recién. ¿Ya? Déjame mostrar algo y te doy el último pase para poder terminar, porque ya hemos estado bastante aquí en el canal. Claro, okay. Sí. Okay, déjame explicar esto que se le quedó el tintero. ¿Se acuerdan de la palabra ginosco, el conocer, cierto? Y se acuerdan que el texto dice que estaban desposados, ¿ya? De hecho, lo vamos a ver. Lo vamos a ver aquí. Esto está en Mateo. Déjenme verlo aquí rápidamente antes de terminar. Mateo capítulo 1. ¿Ya? Y yo coloco aquí compartir pantalla. Ahí está. Ya. Dice, escuchen lo que dice aquí. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Es decir, en el desposorio no se conocían, porque estaban desposados, que no es lo mismo que estar casados. ¿Ya? Todo este rato estaban desposados, todo. Entonces, cuando dice aquí, aquí una mujer concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, Dios es con nosotros, ¿ya?
aquí está el verso conflictivo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Aquí Omar García interpreta esa palabra, conocer, como relaciones sexuales. Imposible, Omar. Imposible, viejo. Imposible. Y no es imposible porque yo lo diga, sino imposible porque la cultura del texto te lo está impidiendo. El texto te está diciendo que estaban desposados, no estaban casados, no había fiesta nupcial. El conocer era literal y lo vamos a comprobar, ¿ya? Así que, si me permiten, vamos a ir a este librito, el mismo de Ralph Gower, ¿ya? ¿Alcanzan a leer ahí, cierto? ¿Lo leo yo o no? Sí, léelo detenidamente, Eliseo. Un momento. En un punto de la ceremonia, el velo le era quitado y puesto sobre el hombro del novio, haciéndose la declaración: el dominio será sobre su hombro. Entonces salía una procesión de la casa de la novia hacia el nuevo hogar. Ya. Eso. Perdón, hay Sí. mucho ruido por aquí. Sí, no hay problema, no hay problema. Gracias, Eliseo. Bueno, aquí te está diciendo que en parte, recién cuando comienza la fiesta nupcial, es donde le era puesto, la novia dice que le era quitado un velo. ¿Por qué? Porque antes de eso no la podía conocer. Tenía un velo sobre el rostro, ¿ya? Y ahora voy a demostrar otro, ¿ya? Ya, Eliseo, si puedes leer y no te molesto más. ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí está. Donde dice el velo. El velo era la característica distintiva del vestido de la mujer. Todas las mujeres, con excepción de las criadas y mujeres de baja condición de vida, usaban el velo. Sigamos. Sigo. Sigamos, Las mujeres por lo general nunca se lo quitaban, a menos que estuvieran en presencia de los sirvientes y en muy raras ocasiones. Pero ¿qué es lo que pasa con Omar García? Omar García creía que no, pues si la conocía. ¿Y cómo le iba a conocer? Pues si no había fiesta nupcial todavía, estaban desposados. Omar García no sabe interpretar la Biblia. Sigamos, por favor. Esta costumbre ha prevalecido entre los orientales hasta la época moderna. Cuando viajan, las mujeres echan hacia atrás el velo sobre la parte trasera de la cabeza, pero si ven que se aproxima un hombre, lo vuelven a su posición original. Así, Rebeca, cuando vio que Isaac aproximaba su camello en la caravana, se cubrió la cara con el velo. Entonces, ¿la conocía o no lo conocía? No, claro que no. No la conocía, tenía un velo sobre el rostro. Y José no podía quitar ese velo hasta después de la fiesta nupcial. Cosa que el texto, que como leemos en Mateo capítulo 1, no hay fiesta nupcial porque estaban desposados. Esto se llama, damas y caballeros, refutar. Y ustedes la información la pueden encontrar en la página 90, de un libro que se llama Uso y costumbre de las tierras bíblicas, de Fred White. ¿Ya? Y aquí lo voy a mostrarlo más detalladamente. Aquí está este librito. ¿Ya? Página 90 de este libro. Bien, ahora sí. Percy, adelante. No, pues yo nada más puedo decir amén, gloria a Dios. Porque pues sí, se ha refutado categóricamente a este señor Omar García. Algo que nos enseñaron en las clases de oratoria es que cuando uno presenta un debate, se refuta basado en argumentos válidos, no en suposiciones. Por ejemplo, cuando uno se va a ordenar como pastor, le hacen preguntas doctrinales. Hay un comité de pastores que te interroga. Cuando a mí me hicieron ese interrogatorio, que son como aproximadamente 5 pastores que se juntan en una mesa y tú estás enfrente de esos 5 pastores, te hacen preguntas doctrinales. Una de esas preguntas envuelve la salvación, debido a que yo soy pastor bautista y estoy ordenado con la Asociación Bautista del Sur. Ellos me hicieron la pregunta: hermano Percy, ¿usted cree que la salvación se pierde? Si yo hubiera respondido, probablemente, quizás, lo que me hubieran dicho a mí esos pastores bautistas
me hubieran dicho, ¿sabe qué, Pastor Percy? Usted no está preparado para ser pastor. ¿Cómo usted puede decir que quizás se pierda la salvación? La respuesta que yo tuve que dar es no, la salvación no se pierde y presentar las bases bíblicas del por qué yo digo que la salvación no se pierde. Y aquí este señor, se basó en puras suposiciones, en el habrá, quizás, probablemente, ¿sí? Nosotros aquí hemos probado que María no tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo ha dicho, la Sí, Biblia lo no, establece. perdón que te interrumpa, Percy, pero Sí, hay que agregar algo más a eso, que en un debate tú tienes que presentar se comienza argumentando correcto. y Omar no hizo eso, No, comenzó imaginando, refutando lo que posiblemente más Robert Cabo hubiera dicho. pues sí, nunca se empieza eso y vamos a refutar y para empezar, el, el, el que está presentando el argumento, los que están debatiendo, no le pueden decir al contrincante, estás refutado. Académicamente, dentro de la academia no se puede hacer eso, en un debate no se puede hacer eso. Quienes determinan quién es el refutado es el público, es la gente que está escuchando, es la gente que dice, sí, tiene razón el hermano, sí, sí tiene razón. Pero una persona que empieza diciendo lo que este señor Omar hizo, demuestra su poca calidad como orador, como debatiente y su poco conocimiento que tiene de la cultura hebrea, ¿sí? Porque honestamente, dentro de la cultura hebrea y no solamente la cultura hebrea, dentro de cualquier cultura oriental, como por ejemplo en cierta ocasión, cuando yo estaba de predicador, cuando yo estaba soltero, contento y feliz, predicando el evangelio por todos lados, por todos lados, a mí un pastor de México me dijo, hermano Percy, vamos a ir a cenar porque nos invitaron unos gitanos y fuimos a comer con los gitanos. Cuando llegamos a la casa de los gitanos, que eran cristianos, por cierto, nos sentamos a la mesa y yo vi que nada más éramos puros hombres. Y cuando la mujer iba a servir, la mujer nunca se acercaba, servía la comida, pero nunca le daba la espalda al hombre. Nunca daba la espalda a los hombres. Y yo le pregunté a mi hermana, le pregunté al pastor que me había invitado, le dije, ¿por qué las hermanas no le dan la espalda a los hombres? Y él me dijo, es porque en la cultura de ellos, una mujer no le puede dar la espalda a un hombre, porque es falta de respeto. El gran problema dentro de la iglesia evangélica, el gran problema que existe dentro de muchos apologistas evangélicos, es que hablan de una cultura que no conocen. Cuando la Biblia dice que José no conoció a María, era sencillamente porque ella, como ustedes bien lo han dicho, tenía un velo que la cubría. Tenía un velo que la cubría. Ese velo era nada más quitado hasta el momento en que se formalizaba el, el convenio de matrimonio. Y si estoy equivocado, corríganme, ¿sí? Y por eso dice la Biblia que la conoció. Y si estudiamos la cultura oriental, nos damos de cuenta que eso era algo común en ese tiempo y aún hoy todavía sigue siendo un patrón dentro de la cultura. Aquí en Estados Unidos hay muchos musulmanes. Una mujer no puede ir con su cabello destapado, no puede. Y las mujeres van con sus velos tapándole la cabeza. El problema, como ya lo dije hace un momento, es que muchos evangélicos hablan de la Biblia con una mente occidental. Ese es el mayor problema.
para poder entender la Biblia claramente y poder tener buenos argumentos, yo le recomiendo a este señor Omar García, que anda retando a todo mundo para debatir con él, yo le recomiendo que antes de andar retando a medio mundo para demostrar que él sabe mucho, que empiece a estudiar, que empiece a comprar el libro que mi hermano tiene. Estos dos libros, Omar García, es muy fácil, es muy fácil. Ve a Amazon.com y ahí los compras, papacito lindo. En vez de estar refutando a medio mundo, en vez de estar debatiendo con todo mundo, en vez de estar buscando debates, lee los libros. Y otro consejito más, zapatero a tus zapatos. Si usted no es teólogo, no hable de teología. Si usted no es pastor, no hable de teología, porque está claro que no sabes teología y no conoces la cultura hebrea ni la cultura oriental. Antes de hablar, mejor investiga para que no hagas el ridículo. Bueno, hasta ahí me llegó. Hasta ahí llegó mejor. Si no... Tarde, porque ya hizo el ridículo ya. Ok, muy bien. Le agradezco muchísimo a Percy Riley por haber aceptado estar en esta refutación. ¿Ya? A Eliseo, muchas gracias también. Juan, una lástima, pero para la próxima será. ¿Ya? Gustavo Treyes, muchas gracias por participar. A Ariel también, a Adi también, que estuvo detrás de bambalinas ahí en el chat. Así que muchísimas gracias a todo el canal del Peso de la Verdad. Hasta aquí llegamos. Ha sido de bendición. Y nos espera otra refutada más. ¿Ya? Varias más. Así que muchas gracias, Percy. Que el Señor te bendiga mucho. Gracias, buenas noches a toda nuestra teleaudiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, Dios les bendiga.